En este ejercicio se plantea una serie de datos de equilibrio líquido-vapor para un sistema metiletilcetona, componente 1, y tolueno, componente 2. Se pide, a partir de estos datos, determinar los valores de las constantes de Margules, A12 y A21, de manera tal que se reduzcan los valores de esta tabla, en un momento la voy a mostrar, a un modelo matemático sencillo, es decir, de los datos que se muestran a continuación. Yo los tengo aquí previamente escritos en una hoja de cálculo. El sistema metiletilcetona a 50 grados Celsius va a tener estos datos. Estos son datos experimentales en donde se determinaron a diferentes composiciones de líquido-vapor, se determinaron coeficientes de actividad. Entonces, el objetivo de este análisis es simplificar toda esta tabla de datos en un par de ecuaciones, precisamente las ecuaciones del modelo de Margules, donde el coeficiente de actividad se puede calcular en términos de estas dos variables, A12 y A21. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es un análisis gráfico. Para este modelo de Margules se aplican estas relaciones, donde A12 es el logaritmo natural del coeficiente de actividad a dilución infinita del componente 1. Entonces, esto es cuando la fracción del componente 1 tiende a 0. A21 es cuando la fracción del componente 2 tiende a 0. Entonces, por medio de los datos experimentales, vamos a obtener estos dos factores por medio de un método gráfico. Inicialmente, como habíamos comentado, entonces estos factores realmente no tienen significado físico, solamente tienen significado matemático para expresar el logaritmo natural de los coeficientes de actividad como una función de las fracciones molares, en donde solo una es independiente para un sistema binario, porque la suma de las fracciones molares de ambos componentes da 1. Entonces vamos a analizar los datos que se muestran aquí. En estos datos se está representando en un rango de presiones, desde la presión de saturación del componente 2 puro, si X1 vale 0, esta es la presión de saturación de tolueno puro. En el otro extremo, si X1 vale 1, esta es la presión de saturación del componente 1 puro, de la metiletilcetona. Estos son datos experimentales, por lo que si observamos, vamos a generar primero el diagrama de fase de este sistema. El diagrama de fases lo vamos a realizar de la siguiente manera. Voy a graficar primero X1 contra presión y Y1 contra presión, como ya lo hemos hecho. Entonces los valores X van a ser estos. Los valores Y va a ser la presión total del sistema. Vamos a aceptar. Esta serie, vamos a llamarle a eso presión contra X1. Vamos a agregar otra serie. Aquí no estoy más que generando el diagrama de fases. Esto es presión contra Y1, donde los valores X ahora son las Y. Los valores Y del gráfico es la presión total. Okay. Por ahí hay un dato que está mal, me parece. Sí, este tiene doble punto. Es punto 2. Sí. Este es el gráfico.
Entonces, bueno, aquí sabemos que en el eje X es fracción mol. Con base a este gráfico, notamos que tiene ligera desviación del comportamiento ideal. El comportamiento ideal de la fase líquida sería esta flecha azul. Entonces noten que no es una recta, no es una solución ideal. Es una solución real, entonces. Vamos a agregar las etiquetas de datos para saber cuál es cuál. La leyenda, más bien. Ok, en este diagrama de fases, entonces, se nota que existe una ligera desviación del comportamiento ideal. Efectivamente, como existe una desviación, sobre la ley de Henry, recuerden, de las soluciones ideales, estos valores de la solución no son ideales. Podríamos trazar una línea, por ejemplo, de 45 grados. En este caso, que defina la solución ideal. Ahora, ¿cómo podemos analizar el resto de los datos? Para analizar el resto de los datos, vamos a construir otro gráfico en función de todas las demás variables. Vamos a construir otro gráfico donde se defina x1 contra gamma 1, x1 contra gamma 2. Vamos a definir y1 igual vamos a irlo construyendo. En este otro gráfico, vamos a graficar lo siguiente. Esta primera línea la voy a graficar como x1 contra logaritmo natural de gamma 1. Entonces, estos son los valores de x1. Logaritmo natural de gamma 1 es este. Ok. Voy a agregar en ese mismo gráfico valores de x1 contra logaritmo natural de gamma 2 ahora. Entonces igual son las fracciones molares en la fase líquida, pero ahora contra logaritmo natural de gamma 2. Profe, creo que tomó los datos de gamma 1, no de logaritmo. Ok, gracias. X1 contra gamma 1, vamos a volverlo a plantear. Sería esto. Contra gamma 2. La anterior la puse entonces al revés. Y esto va a ser x1 contra gamma 1. Entonces x1. Ok, contra logaritmo natural de gamma 1. Sí, esa debe ser la tendencia. Gracias. Entonces aquí se muestra esa tendencia. Vamos a graficar también en este mismo los valores de la energía libre de Gibbs de exceso entre RT. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo puedan ver. Aquí no estamos más que construyendo el gráfico en función de todas las variables. Aquí mismo vamos a agregar otra
ahora x1 en función de g entre rt. Entonces eso es x1 contra g entre rt. Esa es la tendencia, es esta línea gris. Ahora la pregunta va a ser, ¿cómo podemos calcular las constantes de Margulis? Para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiarlo aquí. Básicamente este gráfico representa cada una de las líneas. Esta azul es x1 contra el logaritmo natural de gamma 1. El eje x es x1. La roja es x2 contra el logaritmo natural del coeficiente de actividad 2. Esta línea gris representa cómo varía energía libre de Gibbs de exceso entre RT. Yo requiero calcular, si recuerdan, A12 y requiero calcular A21. Esto mediante un método gráfico se puede hacer. Recuerden que A12 es el logaritmo natural de gamma 1 en estado de infinita dilución y A21 es logaritmo natural de gamma 2 a dilución infinita. A dilución infinita, recuerden que comentamos que x1 tiende a 1. Entonces, para la primera, x1 tiende a 0 más bien, porque está infinitamente diluido. Y x2 va a tender a 0 también. Entonces, por medio de este método gráfico, ok, en un momento revisamos el gráfico. Si hice x1 contra gamma 1. Sí, en el primero, esta línea azul es x1 contra el logaritmo natural de gamma 1. Ya, sí lo teníamos contra gamma 1, pero ya lo corregimos. Ok, entonces a partir de esos datos hay que calcular los coeficientes a dilución infinita. Es decir, ¿cuánto va a valer el logaritmo natural de gamma 1 en este extremo? En el extremo, cuando x1 tiende a 0, estaría por acá. Ese A12 lo vamos a leer en alguna intersección con el eje Y. Entonces, realmente yo no sé a ciencia cierta en dónde intersecte, ni tampoco en dónde intersecte del otro lado. Lo que necesitaríamos hacer, por ejemplo, sería trazar una línea y aproximadamente tratar de seguir la tendencia. Y otra del otro lado. Tratar de seguir la tendencia de esta línea azul, que es x1 contra el logaritmo natural de gamma 1, y donde cruce va a ser A12. Y acá igual, donde cruce aproximadamente sería A21. Existe una forma de hacerlo de manera analítica y es agregando al gráfico otra línea. Agregando al gráfico otra línea, el procedimiento va a ser el siguiente. La línea que se agrega es x1 contra energía libre de Gibbs de exceso entre RT entre x1 y x2. Entonces, de inicio yo requiero calcular x2, que sería 1 menos x1. Vamos a hacer esto un poco más grande. Recuerden que x1 más x2 es igual a 1. Entonces,
X1. Si yo tengo el dato, lo puedo utilizar para calcular X2. Entonces, aquí vamos a colocar energía libre de Gibbs de exceso entre RT, entre el producto de X1 por X2. Este dato lo vamos a omitir porque me va a dar una división por cero, que es una indeterminación. Y el último también. Solo vamos a considerar estos datos. Entonces, en el gráfico que estamos considerando, vamos a agregar esa otra línea. Vamos a agregar esto sería X1 contra G de exceso entre RT, X1, X2. Los valores X siguen siendo estos, pero voy a omitir el primero y el último porque es una indeterminación matemática. Y voy a agregar este valor. Ok. Entonces, noten que en el gráfico, lo voy a copiar para que lo puedan ver mejor, aparece otra línea acá. Entonces, agregando esa línea, noten que la tendencia parte aproximadamente de aquí. Entonces, de acuerdo a estos datos, yo requiero calcular el valor de A12 y el valor de A21. Para esto se puede aprovechar un método gráfico ajustando esta ecuación, aquí de amarillo, a una línea recta. Entonces, ajustando esa ecuación a una línea recta, podemos leer donde cruza con X igual a 0. Recuerden que aquí el eje es X1. Donde cruza con X1 igual a 0, que va a ser por acá. Y del otro lado vemos donde cruce con X2 igual a 0, que sería X1 igual a 1. Y acá yo tengo X1 igual a 0. En esa intersección acá arriba leo A12 en algún punto de esta recta. Y de este lado yo leo A21. Para esto se sugiere un ajuste lineal. Ok, entonces vamos a realizarlo. Ese ajuste lineal lo vamos a realizar sobre esta línea amarilla que representa la magnitud X1 contra energía libre de Gibbs de exceso entre RT, X1, X2. Para esto vamos a utilizar un método estadístico que se llama método de mínimos cuadrados. Vamos a tomar un pequeño paréntesis para explicar este método. El método de mínimos cuadrados, también conocido como regresión lineal, se basa en encontrar la ecuación de una línea recta cuando nosotros tenemos datos X1 contra Y1. Estos pares de datos representan un modelo que generalmente se obtienen de manera experimental y los vamos a ajustar a esta ecuación, que es la ecuación general de la línea recta, donde Y, la variable dependiente, es igual a una pendiente M por la variable independiente X más un intercepto B. La pendiente se calcula como una diferencia de delta X entre delta Y, al revés, perdón, delta Y entre delta X, y el intercepto B es una magnitud que representa dónde cruza esta recta ajustada con el eje Y. Entonces,
aquí se va a representar cada uno de los datos como una serie de puntos. Pensemos que estos puntos, por ejemplo, este y este, estos puntos representan los valores experimentales. Yo requiero ajustar esta serie de puntos a una línea recta. Este método se basa en minimizar el error que existe, es decir, la dispersión entre cada uno de estos datos y la recta ajustada. Si me centro, por ejemplo, en este punto, que podría ser cualquiera de los puntos de x, y, existe una desviación entre ese punto y el punto real sobre la recta que vamos a ajustar, que representaría esta ecuación. Entonces, este método se basa en encontrar los valores de la pendiente y del intercepto que minimice la dispersión de estos datos y específicamente el cuadrado del error. Al minimizar ese error cuadrático, vamos a obtener una línea recta que mejor se ajusta a esos datos. Este es un método estadístico. No voy a realizar la deducción, simplemente les comento que estas son las ecuaciones. Esta es la ecuación para obtener la pendiente de esa línea ajustada. Esta es la ecuación para obtener el intercepto de esa línea ajustada. Para eso necesitamos los promedios de todas las X y de todas las Y. Entonces, sería la sumatoria de cada una de las X por cada uno de las Y, menos el promedio de todas las Y, entre la sumatoria para todos los datos de cada una de las X por la diferencia de ese valor de X menos el promedio de X. Este cociente me da el intercepto. Además, me da la pendiente. Además, con esta pendiente, simplemente puedo calcular el intercepto como el promedio de Y menos la pendiente por el promedio de X. La regresión se puede realizar a mano, se puede realizar con algunas calculadoras de manera automática. Yo lo voy a utilizar por medio de Excel. Entonces, lo que queremos ajustar es esta recta. Esta recta donde los valores de X van a representar la fracción molar del componente 1 y los valores de Y van a representar los valores de GE entre RT, X1, X2. Lo primero que notamos aquí es que si nosotros quisiéramos ajustar a una línea recta, por ejemplo, voy a dibujar una línea recta para darnos una idea. Si quisiéramos ajustar a una línea recta, esos datos, es posible que el ajuste no sea perfecto. Esto ocurre con todos los datos experimentales. Por lo que, si observan esta línea recta que yo dibujé, puede tener una pendiente ligeramente diferente. Eso sería una inclinación diferente. Y el intercepto es donde cruza con este eje Y. Entonces, lo que sugiere aquí esta bibliografía es que descartemos el primer punto y el último punto, que solamente realicemos la regresión sobre el resto de los puntos, porque notamos que este punto y este punto se dispersan mucho más del resto de los datos. Ese es un análisis muy común en regresión lineal, donde a veces es adecuado descartar uno de los datos experimentales para asegurar un mejor ajuste. Entonces, vamos a encontrar la ecuación de esta línea recta por medio de mínimos cuadrados en Excel. Lo que tenemos que hacer entonces es agregar aquí esa misma línea de tendencia. Vamos a seleccionar datos, vamos a agregar ahora G entre RT igual X1, X2, pero vamos a descartar el primer dato y el último dato.
es decir, este dato alrededor de 0.1 de fracción molar y el dato de alrededor de 0.9 de fracción molar. Entonces, vamos a partir de aquí hasta aquí. Y los valores de Y van a ser los correspondientes valores de GE entre RTX1 y X2, pero descartando igual el primer punto y el último punto. Ok, entonces notamos que estos datos van a representar esa línea de tendencia. Ahora, ¿cómo realizamos la regresión lineal? En Excel, el método de mínimos cuadrados está automatizado. El procedimiento automático es seleccionar la línea que queremos ajustar, hacer clic derecho, seleccionar la opción agregar línea de tendencia. Aquí se presentan diferentes regresiones que se pueden hacer, exponencial, lineal, logarítmica, etc. Vamos a hacer una regresión lineal. Además, vamos a marcar aquí abajo presentar ecuación en el gráfico. Vamos a marcar también presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Vamos a explicar qué es cada uno de estos valores. Lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. Aquí se está representando la ecuación que se genera en el programa. Y es la variable independiente, sería GE entre RTX1, X2. Me diría que esa ecuación es igual a una pendiente. La pendiente es menos 0.1746. Es una pendiente negativa, por eso la línea está inclinada hacia abajo. Por X más un valor de intercepto. Estos son los valores ajustados por el método de mínimos cuadrados. Esa es la mejor línea que se ajusta a esos datos. R cuadrada representa un coeficiente estadístico que me dice qué tan bueno es el ajuste. Si R cuadrada tiende a 1, el ajuste es bueno. Si se aleja de la unidad, el ajuste puede que no sea tan bueno. Es posible también obtener una comparación con la raíz cuadrada de este valor. Entonces, si R o R cuadrada tienden a 1 o a menos 1 también es posible, este es un buen ajuste. Entonces, para nosotros se puede considerar un buen ajuste. Entonces, esta es la ecuación que acabamos de obtener por el método de mínimos cuadrados. Aquí yo coloqué otro par de puntos que representan los puntos que descartamos. Noten que estos puntos se alejan mucho de la línea recta. Ahí se marcó también. La línea punteada es la línea de tendencia, entonces noten que el ajuste con estos datos es muy bueno. Prácticamente todos los datos caen o están muy cercanos a la línea ajustada. La línea sólida son los datos experimentales. La línea punteada representa los datos ajustados por el método de mínimos cuadrados. Entonces, descartamos este punto y este punto. Ahora, utilizando esa línea de tendencia, vamos a calcular los coeficientes de la ecuación de Margules, A12 y A21. Sabemos que esos coeficientes representan el logaritmo natural del coeficiente de actividad 1 para el caso de A12 a dilución infinita. Matemáticamente, este valor es el límite cuando X1 tiende a 0, sería esta recta que yo aquí marqué, vertical, de GE entre X1, X2, RT, es decir, de esta función. Por lo que este coeficiente se calcularía prolongando esta recta y leyendo la intersección. Aquí vemos que está alrededor de
Si la prolongamos, está como en punto 37, punto 38. De hecho, se puede calcular con esta ecuación. Cuando x1, esta x, tiende a 0. Del otro lado, A21 se calcula como el límite de esta ecuación ajustada cuando x1 tiende a 1, es decir, en este valor de fracción molar. Recordemos que aquí tenemos abajo x1. Entonces, eso lo podemos calcular también de manera gráfica, o como ya tenemos la ecuación, lo vamos a resolver de manera analítica. La ecuación ajustada entonces me dice que Y es igual a una pendiente por la fracción molar x1 más un intercepto. A12 representa el límite de esa función cuando x1 tiende a 0, y eso representa el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 1 a dilución infinita. Entonces, este límite es muy sencillo, simplemente sustituimos x1 igual a 0 y obtenemos que A12 vale 0.3716. A21 es el límite, pero cuando x1 tiende a 1. Entonces se sustituye aquí. Sustituyendo estos valores numéricamente se obtiene 0.198. Esto recuerden que es la ecuación ajustada. Y igual a una pendiente por x más un intercepto. Por lo que esos valores van a ser la solución. A12 sería 0.372, A21 0.198. Aquí ya se utilizó un redondeo, digamos. Y la ecuación de Margules nos dice lo siguiente: GE entre x1 y x2 RT es igual a A21 por x1 más A12 por x2. Entonces, sustituyendo los valores que acabamos de encontrar, esta es la relación de Margules para la energía libre de Gibbs de exceso entre RT. De manera similar, con esas constantes yo puedo sustituir en estas dos ecuaciones A12 y A21 y obtener los valores del logaritmo natural de gamma 1 y del logaritmo natural de gamma 2, que representarían estas rectas. La recta azul es x1 contra el logaritmo natural de gamma 1, la recta roja es x2 contra el logaritmo natural de gamma 2. Y la recta gris, yo la puedo obtener también de la ecuación de Margules, que representa energía libre de Gibbs de exceso entre RT. Entonces, a partir de estas tres ecuaciones, quedarían definidos todos los datos experimentales. Además, yo puedo construir el diagrama de fases, presión, contra X y contra Y, utilizando estas ecuaciones. Ya que tenemos ecuaciones para el coeficiente de actividad, la presión total va a ser X1, coeficiente de actividad gamma 1, que podemos obtener de aquí, por presión 1 de saturación, que se puede calcular con ecuación de Antoine, más X2 por coeficiente de actividad 2, por la presión de saturación por ecuación de Antoine. Ya tengo ecuaciones para gamma 1 y gamma 2. Y para la fracción del componente 1 en la fase vapor, esta es una mezcla binaria, la podemos calcular con esta ecuación. Entonces, para construir el diagrama de fases, necesitaríamos darle valores a X, a X1, digamos, dentro de cierto rango. Estos valores van a ser definidos. Entonces, podríamos darle valores entre 0 y 1, 0, 0.1, 0.2. Y a partir de esa X1, podemos calcular X2. Sabemos que X2 va a ser 1 menos X1. Entonces, a partir de esos datos, podemos calcular coeficientes de actividad.
del componente 1, del componente 2, además de que podemos calcular, ya teniendo conocido X1 y X2, la energía libre de Gibbs entre RT. Y además, con esos datos podemos calcular presión total y podemos calcular fracción molar en la fase vapor. Entonces eso nos conduciría al diagrama de equilibrio que comentamos al inicio, en donde la línea azul representa presión contra X1, es decir, esta presión de aquí, contra los valores de X1 que nosotros asignamos. Y la línea roja va a representar presión contra Y1, calculadas con esta ecuación. Entonces, por medio de un modelo de Margules podemos encontrar completamente el comportamiento termodinámico de una mezcla líquido-vapor que no es ideal. Noten que aquí la fase líquida, esta línea azul, tiene una desviación de la ley de Raoult, es una desviación positiva. Esta línea recta de 45 grados que marqué aquí representa el comportamiento ideal de este líquido. Entonces, para esta mezcla se tiene esa desviación positiva. Ese sería el fin de este problema, en donde para esta mezcla es metiletilcetona, el componente 1, y tolueno a 50 grados Celsius. Nosotros pudimos determinar completamente las propiedades termodinámicas. Si quisiéramos generar el diagrama a diferente temperatura, lo que va a cambiar es la presión de saturación. Como cambia la presión de saturación, va a cambiar la presión total, va a cambiar la composición de ambas fases. Entonces, ya con este modelo de Margules que representan estas 5 ecuaciones, nosotros podemos explicar completamente este comportamiento termodinámico a cualquier temperatura para este sistema, generando el diagrama de equilibrio PXY.